Finaliza el mes de mayo, un mes de competiciones en el que también se ha celebrado en Israel el Europeo Sub-17, en el que han destacado en la selección española dos jugadores que nos gustan mucho en el Estadio Johan, como Dani Rodríguez e Iker Bravo. Hablaremos de ellos, hablaremos de Dani y de Iker. Esta vez no con Roger Rodríguez, que no puede estar con nosotros, pero sí con Víctor Sancho. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Y finaliza también el mes de mayo, como hemos dicho, con la finalización también de varias competiciones, también de fútbol base, entre ellas el Europeo Sub-17 celebrado en Israel, que Víctor Sancho, bienvenido al Estadio Johan. ¿Qué tal? Muy buenas otra vez. No sé si has disfrutado o si no te ha acabado de gustar este europeo de la selección española. Bueno, yo en redes, el que me haya leído, que igual no han sido muchos, ya mostré sobre todo el disgusto. Es cierto que cuando pierdes, cuando llega el día de la eliminación contra Portugal, la sensación es peor, ¿no? Siempre la derrota y una eliminación siempre deja peor pozo. Pero a mí ya no me venía gustando el juego del equipo, de la selección de Julen Guerrero, ya desde hacía algunas jornadas. No sé si recuerdas que se jugaron dos amistosos, en los que ya estuvieron Iker Bravo y Dani Rodríguez, de los que hablaremos, por cierto, debut de Dani Rodríguez con la selección sub-17 en aquellos partidos, y yo critiqué un poco la salida de balón del equipo desde atrás, que era muy lenta. Lo que pasa que Francia, que es un equipo muy físico y que de alguna manera ha explotado ahora en la fase final y que no estaba dejando antes tan buenas sensaciones, esperaba a España un poco atrás, y la salida lenta de balón de España a lo mejor no era tan palpable, porque al final sí podían avanzar unos metros y bueno, hasta más o menos campo contrario podían llegar y ahí llevar a cabo algunas acciones. Pero a mí ya no me gustaba eso, porque yo entendía que cuando nos enfrentáramos a otro equipo también físico y que fuera más agresivo tendríamos problemas. Y así fue. Y en el caso concreto de Dani Iker Bravo, en este contexto de la salida de balón desde atrás, claro, a ellos les perjudica, son jugadores, sobre todo Dani, que como jugador técnico, muy técnico, necesita estar en contacto con la pelota mucho para tener presencia. Esto ya, de alguna manera, nos lo alumbró Pep Guardiola hace años, cuando llegó al Barça y cuando hizo el cambio aquel de posición de Messi. Yo no quiero comparar a ninguno de estos jugadores con Messi, ni mucho menos, pero sí él entendía que Messi tenía que estar mucho en contacto con la pelota, ¿no? Participar, y por eso lo puso de falso 9 para que viniera atrás y hiciera superioridad en el medio campo. Los jugadores que tienen calidad, y sobre todo los jugadores referentes de calidad de tu equipo, se llamen como se llamen, sean más diferenciales o menos, tienen que estar en contacto con la pelota. Si tu juego es llevar la iniciativa, evidentemente, y tener la posesión. Y por eso yo acabé un poco disgustado con el torneo, porque yo vi que el míster no entendió eso. De alguna manera aisló a los jugadores, además prescindió en el caso de Dani, en el momento crítico, cuando te estás jugando las castañas, prescindes de tu jugador, posiblemente, yo personalmente creo que el más desequilibrante del equipo en tres cuartos, cuando estás prácticamente diciendo si sigues o no sigues en el torneo. Hablaremos de Dani. Al final supongo que es esto, ¿no? Un poco el contexto en el que los jugadores deben sentirse cómodos, al final los jugadores de calidad. La selección española que, digamos que tuvo un inicio esperanzador más o menos, recuerdo una victoria, creo que por 0-2 ante Turquía, precisamente con goles del mismo Dani Rodríguez y de Iker Bravo. Cayó en cuartos ante Portugal, seguramente mereció más en la primera mitad, pero se deshinchó, digamos, en la segunda y acabó cediendo ante la selección portuguesa, quedando con un resultado de 1-2. Y España se vio al final por primera vez por debajo en el marcador, y supongo que esto también, sumado a que su juego al final no fue nunca excedido, pues al final lo acabaron pagando, ¿no? Sí, no, a ver, la selección llevaba unos números espectaculares, o sea, eso, los números también importan, ¿no? Hay algo bueno en todo ello, ¿no? Siempre hay que hacer una lectura buena. Yo creo que era una generación, había, de los que seguimos las categorías inferiores por redes, había gente que pensaba que no era tan buena generación. Yo sí creo que había una buena generación en cuanto a jugadores. Había incluso gente que estaba en el otro extremo completamente y decía que era la mejor generación en la historia de las categorías inferiores. Bueno, eso no lo sé, ¿no? Habrá que medirlo con el tiempo. También luego jugarán en sub-19, habrá también torneo allí, ¿no? Ya se verá. Yo sí creo que individualmente y en determinadas posiciones había jugadores muy interesantes. Llamaban la atención los defensas, por ejemplo, mucho, la personalidad, el pozo, muy diferentes.
Pero bueno, yo sí me he fijado personalmente mucho y una vez que, en el caso concreto de Dani Rodríguez, una vez que pudo debutar, porque él ha pasado un calvario este año con el tema de las lesiones, se lesionó el verano pasado, justamente cuando había sido convocado por Julen Guerrero para jugar unos amistosos, un torneo, se hizo un esguince de rodilla, luego volvió a recaer del esguince de rodilla, luego tuvo una micro rotura en el cuádriceps y hasta febrero no pudo jugar con su club, que en su categoría, que era el Juvenil B, el Liga Nacional del Barça, con Iván Cuadrado no pudo jugar. Luego también incluso tuvo algún partido con el Juvenil A, e incluso este sábado, el sábado pasado, el 28 de mayo, a la vuelta de Israel, del Sub-17, jugó unos minutitos nada más, prácticamente testimonial contra el Mataró con el Juvenil A. Si quieres, nos centramos un poco en la figura de Dani, o no sé Sí, si quieres centrémonos empezamos en por Dani Iker. Rodríguez, que como mucha gente ya sabrá, llegó procedente de la Real Sociedad. Nacido en agosto de 2005, creo. Creo que era Sí. 2005, en Astigarraga, en Donosti. Llegó el Barça en verano, creo que hace 2 veranos, en verano de 2020 fue. Y bueno, prácticamente es que era la perla de una de las mejores canteras de España, como es la Real Sociedad. No sé cuál ha sido el proceso en ese contexto en el Club Blaugrana. Víctor, tú que supongo que lo habrás visto más, pero supongo que un talento generacional, ¿no? Sí, mira, es una pena que no esté Ruller hoy con nosotros, de momento, ¿no? Porque yo sé que él estuvo presente en un partido cuando el año pasado, en la primera temporada de Dani en el Barça B, el Girona contra el cadete A del Barça, donde Dani e Iker, los dos, hicieron un gran partido y Dani dejó un gol que yo es de los mejores goles que he visto últimamente en categorías inferiores. De todos estos highlights que vemos a lo largo de la temporada de Barça o de otros equipos de la liga, ¿no? De los equipos punteros, un gol impresionante arrancando de medio campo, marchándose de 2 jugadores, tirando una pared espectacular con Iker en la frontal y luego en muy poco espacio sentando al portero e incluso a un defensa. Me recordó mucho a un gol que hizo desde el otro perfil Maradona cuando estaba en el Barça, en el Bernabéu, en una Copa de la Liga, que llegó ahí y sentó al portero y luego también al defensa. Sí, sangre fría. Sangre fría y que se estampó con el palo. Creo que era San José, Sí. el defensa gaditano que se estampa contra el palo. Sí, no, me recordó además con una claridad, con la cabeza siempre levantada, Dani con la pelota pegada al pie, con una elasticidad de tobillo, tiene un tobillo espectacular. Yo a Dani le había visto pequeñas pinceladas con la Real, la gente los puede ver por redes, corre algún gol bueno. Él es un jugador de fisonomía pequeño, ¿no? De tamaño pequeño, esos zurdos que hemos visto últimamente, media puntas zurdos. Pero claro, no lo tenía visto en una evolución de un partido, viendo cómo se posiciona, de dónde parte. Y cuando lo empecé a ver más en el cadete A del Barça, que fue donde empecé poco a poco a decir, ojo, que aquí tenemos una cosa seria, ¿no? Fue ahí en el cadete A del Barça, más que nada. Aparte, era su primera temporada jugando con chicos de mucho liderazgo, como el propio Iker Bravo, con mucha personalidad. Y él es un chico un poco aparentemente tímido, ¿no? Pero que técnicamente cuando suelta la izquierda a pasear es impresionante, ¿no? Yo, sinceramente, en inferiores, en nuestro contexto del fútbol español, eh, de esas características y de calidad, recuerdo a David Silva anteriormente, ¿no? Que hayan hecho una gran carrera. Él está empezando, Dani, evidentemente, Ya. pero con esa capacidad para ser decisivo en los últimos metros, eh, no la recuerdo, sinceramente, he de decirlo. Ya veremos de aquí en adelante cómo evoluciona él, pero tiene unas condiciones brutales. Incluso te diría, es más decisivo en los últimos metros a lo mejor que Silva, que es un jugador que flota más, que tiene mucha calidad, pero a lo mejor ese punto de precisión y de agresividad a la hora de ser definitivo, a la hora de interpretar las acciones decisivas, en, en, a lo mejor no lo tiene Silva. Hablamos evidentemente de jugadores que uno está empezando y el otro que está finalizando su carrera, pero técnicamente me parece una cosa increíble lo que tiene en el pie izquierdo Dani. Sí, sí. No, el potencial esté ahí. Al final la única traba que ha tenido es la lesión de la que has hablado, que fue en el ligamento interno de la rodilla, pero parece que ya se ha rehecho. De hecho, ya vuelve a estar a su máximo nivel. Has hablado de sus virtudes, de qué tipo de jugadores. No sé si crees que tiene algún defecto aún que corregir. Al final está en edad de corregir defectos al final. Sí, sí, evidentemente, claro que sí, claro que sí. O sea, hoy en día con la técnica
no te basta ni aunque tengas una técnica privilegiada, no te basta. Es increíble decir esto porque hace 10, 15, 20 años, probablemente con las condiciones técnicas que tenía él y si tienes la cabeza bien amueblada, si eres una persona que se dedica a tu trabajo, en este caso de futbolista, pues vas a hacer carrera claramente. Ahora ya ni con esas dos cosas sirve. O sea, aparte de eso tienes que añadirle muchas cosas sin balón. Él, fíjate, tiene una cosa buena sin balón, es bastante agresivo tras pérdida, intenta siempre saltar rápido, reacciona rápido, tiene buena reacción. Yo creo que a lo mejor lo principal que debe de mejorar es en la lectura de cuando recibe la pelota, intentar buscar primero la asociación, juntarse más con los compañeros, intentar buscar esas asociaciones en corto y saber leer cuándo tiene que intentar la acción decisiva. En el último partido contra Portugal yo creo que es una buena, seguramente él se habrá visto el vídeo y ahora tienen mucha gente cerca los jugadores, a veces incluso tienen preparadores fuera del propio club, ¿no? Que les asesoran, coach, y les explican. Yo creo que se equivocó demasiadas veces en buscar al lateral. Topó con un lateral que no era un tipo de gran envergadura, ahora no recuerdo el nombre del lateral de Portugal, el lateral zurdo, pero sí era un jugador compacto, rápido, de reacción rápido y que tanto a él como a Paul Fortuyn, que fue el jugador que le sustituyó, la verdad es que los placó a los dos. Y él intentó demasiadas veces buscarle. Y él ahí tenía que haber intentado asociarse un poco más para encontrarle las vueltas porque tiene la capacidad de hacerlo, quiero decir. ¿Sabes? A veces de primeras, si no te sale un primero uno contra uno, pues buscas otra alternativa para luego ya mostrarle al rival de que tienes otras opciones para deshacerte de él. Yo creo que fundamentalmente es eso. Pero también es verdad que si le sitúan habitualmente partiendo de banda derecha, claro, es evidente que uno de los recursos es buscar el uno contra uno. Parece como que se le exige, jugando de falso extremo a pierna cambiada, que tiene que intentarlo siempre. Y yo creo que él es bueno tanto asociándose como con el uno contra uno. Y luego hay otra cosa que es cierta. En la fase final del europeo te encuentras al final con rivales top, pero también top en lo físico, ¿no? En los últimos años hemos visto que selecciones incluso como Holanda, ¿no? Están llegando lejos, ¿no? Que hacía años que, que no, o sea, que habían tenido una época que los holandeses no llegaban y ahora sí llevan equipos muy físicos, están progresando hasta el final y se nota ahí, ¿no? Y él ahí, evidentemente, aunque es un jugador que se hace fuerte con su tamaño, pero estaba jugando contra atletas de 16, 17 años. Dani que ha debutado en una sub-17 en la que se encuentra también Iker Bravo. Hablas de físico, de jugadores hechos. Si hay un jugador hecho es Iker Bravo, sin duda, ¿no, Víctor? Sí, sí, no tiene nada que ver en ese sentido con Dani, evidentemente. Aparte, Iker, una cosa buena que tiene es que es un entusiasta de su posición. Y yo creo que eso en los delanteros es clave, ¿no? Él se tiene una confianza, juega con una alegría y tiene una energía que es maravillosa. Aparte se atreve con todo. Él lleva, fíjate, lleva el 10 en la camiseta, no lleva el 9 en la camiseta de la selección, porque él se siente un jugador de ataque total, ¿no? Un jugador que puede intentar driblar, que puede intentar asociarse, que puede intentar ir al espacio. Es diestro, pero le pega con la izquierda, también va bien de cabeza. A mí, o sea, me fijo mucho eso en los delanteros, ¿no? En la energía y el positivismo que puedan tener. Y eso ya te hace estar esperanzado en que pueda ser un chico que progrese, más allá de que tiene que, evidentemente, que mejorar cosas. Y yo creo que en su caso es prácticamente mejorar la ansiedad, ¿no? Porque ese optimismo que tiene cuando salta al campo, esa alegría que transmite, ¿no? Tiene que intentar controlarla, ¿no? Y luego también un poco el pero está en lo grupal, en este caso en la selección, de que lamentablemente, lo que comentábamos al inicio, posiblemente la lentitud en la salida del juego, el hecho de que no hayan podido disputar tantos balones en campo contrario, sobre todo se vio más contra Portugal ya el último partido, hace que si él evidentemente no tiene participación, también sea un jugador que se frustre, ¿no? Porque el carácter es muy importante en los jugadores y hay jugadores que necesitan participar y Iker Bravo es otro que necesita estar en contacto con la acción, ¿no? Y cuando pasan minutos y no puede participar, pues también se debe frustrar muchísimo. Iker Bravo, ¿eh? Nacido en Sant Cugat hace 17 años, el 13 de enero del 2005. Entró a los inferiores del Barça en 2010 a los 5 años de edad. Permaneció hasta la 2021 en el KDTA, se le ofreció Juvenil B, no aceptó y se fue para Bayer Leverkusen. Ahí le hemos perdido un poco la pista, no sé, Víctor, si has seguido un poco más la pista de Iker Bravo, pero evidentemente lo ves y no te crees que tiene 17 años, además de no solo físico, sino que es un pedazo de jugador con el balón en los pies.
A ver, yo creo que ha sido valiente con el hecho de dar el salto a Alemania, ¿no? Y valiente porque no va a un club, por hacer un paralelismo, cuando Dani Olmo se fue a Croacia, que fue a un club importante de Croacia, pero evidentemente la liga no es tan potente, pues a lo mejor para él sí va a ser más fácil, si va haciendo las cosas bien, progresar y llegar al primer equipo y consolidarse allí, como así fue, ¿no? En el caso de él ha ido al Leverkusen, todos sabemos la cantidad de jóvenes que tiene y de calidad el Leverkusen, ¿no? El salto no es tan, o sea, más difícil incluso, ¿no? Es debutar en el Barcelona, seguramente, ¿no? Pero ha sido un paso de valentía. Él al principio, en cuanto debutó en la temporada, sí que se vio que se confiaba bastante en él, que incluso en el primer equipo llegó a debutar. No sé si en ese momento llegó a ser el más joven, el jugador más joven en debutar en el primer equipo del Leverkusen, jugó en Copa también, pero donde más ha jugado ha sido en el sub-19. Ha hecho unos cuantos goles. Tengo algunos datos por aquí, pero no ha jugado muchos partidos en general. O sea, No, realmente las recuerdo, sí que estadísticas. recuerdo, no sé si era en el debut o un partido con el primer equipo, que sí que supongo fruto de la ansiedad, también algún fallo muy grave ante el portería, pero aún así, digamos que en la sub-19 del Leverkusen, por lo que dicen, está haciendo partidazos. Sí, sí, tengo los datos. Mira, según los datos que he recogido, 12 partidos ha jugado con el sub-19 y ha hecho 4 goles. Con el sub-17 ha jugado menos, 3, pero ha marcado 3 goles, gol por partido. Y luego un partido con el primer equipo, otro partido en Copa también con el primer equipo, en Liga y Copa. Y luego también un partido en la Copa Juvenil Alemana, ¿no? Quiero decir, para una temporada es verdad que en el club 19 partidos no son muchos, ¿no? Ya. Pero bueno, también allí él me imagino que habrá estado en dinámica del primer equipo trabajando y entrenando, y aunque luego no haya entrenado en convocatorias, pues eso también habrá quitado mucha participación, ¿no? En el sub-19 o en el sub-17, ¿no? Que por edad son los equipos que esta temporada le podían tocar. Habrá que ver, una vez acabada esta temporada, cómo es el año próximo, si continúa el Ya. sub-19, si sigue contando más para el primer equipo. Vamos a ver, ¿no? Será importante eso, ¿no? Para que no entre Las- en un ostracismo, sí, sí. sí, al final las virtudes sabemos cuáles son. No sé qué defectos le ves a Iker, qué debe mejorar de aquí a inicios de ya de su profesionalización como futbolista. Bueno, pero yo creo que son cosas que tienen que mejorar, como muchos otros delanteros que hemos visto jóvenes, que tienen esa energía, ¿no? Y pues, por ejemplo, cuando abandonan la zona de área y vienen a jugar atrás, a descargar o incluso a intentar combinar, mejorar un poquito la precisión en esas acciones, ¿no? Para darle más continuidad al juego, porque esos movimientos dan vida a los equipos si se hacen bien, ¿no? Ya. El hecho de venir a descargar de espaldas, que ese toque sea bueno para el compañero, ¿no? Porque hay veces que vemos que no es tan preciso, hace que pierda el equipo ya ha salido, ha adelantado líneas, se pierde esa primera combinación y el equipo puede quedar descolocado. Mejorar esas acciones que a lo mejor son un poco funcionales, porque no son tan vistosas como una definición o encarar la portería, pero que son importantísimas en la función de un delantero hoy en día para juntar al equipo a hacer superioridades y que pueda progresar, ¿no? Ser preciso en esas acciones, cuando viene a descargar, cuando viene a combinar atrás, mejorar todo eso, ¿no? Él lo hace todo muy rápido, con mucha energía, pero intentar hacerlo, mejorar un poco. A veces le sale bien, a veces no le sale tan bien, ¿no? Yo qué sé, por poner ejemplos de delanteros que han estado en inferiores ya más veteranos, Morata en su momento, que también tiene muy buen físico y energía, incluso Borja Mayoral, ¿no? También les ha pasado mucho eso. Ahora ya Morata, claro, con 30 años, eso lo ha ido depurando, ¿no? Cuando sale fuera del área y tal, pues trabajar en eso, ¿no? Porque luego él, en cuanto a definición, es que le pega con todos los perfiles, ¿no? Le pega con derecha, con izquierda. Ha hecho tantos goles que es muy difícil ahora mismo decir, no, es que es mucho peor pegándole de esta manera, o cuando busca el primer palo, o cuando busca el segundo, porque es que yo le he visto hacer goles acrobáticos, de cualquier manera. Entonces es muy complicado ahora, hasta que no suba a escalones superiores en el fútbol, ya el primer equipo que le podamos ver, este tipo de remate no se da tan bien, tiene que mejorarlo, porque ha sido muy efectivo de cara a gol. Hablando de Alemania, no sé cómo ves este paso, ¿no? De pasar de juvenil del Barça hasta ahí, al final se le ofrece juvenil B, no acepta, supongo que quería división de honor. No sé si lo entiendes, al final está el caso de Fabio Blanco, que también se fue de Valencia hacia ahí, al final tuvo que volver para regresar a España, concretamente al Barça precisamente. ¿Entiendes la decisión que se quiera ir a Leverkusen? Claro, es que es muy complicado saber todos los datos, ¿no? Porque en cuanto conocimos la noticia de que se marchaba en verano al Leverkusen,
Claro, el primer rumor que salió fue ese, ¿no? Que como que no se le había asegurado que fuera a ser pieza clave en el juvenil A. Pasó con Dani Rodríguez, renovó, a él no se le aseguró nada, él decidió quedarse, tampoco sabemos qué ofertas tenía, si las tenía, me imagino que sí tendría alguna oferta a Dani, ¿no? Pero en el caso de Iker, claro, si le pusieron el caramelo de que con el Leverkusen podría tener la opción de jugar en algún momento en el primer equipo y en el Barcelona no se le aseguraba tener plaza fija en el juvenil A, luego también la aventura, para muchos jóvenes también es motivante el hecho de probarse fuera del país, ¿no? Otra cultura, otro idioma. Está bien, en ese sentido la lectura de los jóvenes está bien, ¿no? Ser ambiciosos, el probar otros sitios, salir de tu zona de confort. No sé, a ver, yo creo que el Barcelona no ha tenido últimamente tantos jugadores en punta con las características de Iker Bravo. Quiero Ya. decir, estratégicamente para el club, si se quiere hacer una apuesta como se quiere hacer en el Barça con la cantera, pues a lo mejor no fue lo mejor su salida, ¿no? Tampoco sabemos ellos qué informes manejan del jugador. Ellos, eso siempre hay que dejarlo claro. Nosotros al final vemos a los jugadores, tenemos curiosidad, pero los vemos desde fuera. Luego está la lectura de los técnicos que desde dentro hacen sus propios informes y tienen una información muchísimo más completa y detallada que la nuestra. Entonces tampoco sabemos en esa escala de valores de delanteros con los que ellos cuentan. No sé, Víctor Valverde ha hecho una gran temporada en el juvenil A, es solamente un año más mayor que Iker. Luego viene Hugo Alba, que tú también le conoces, que viene tirando fuerte, que viene empujando muy, muy fuerte y es un año menor que Iker también. O sea, Víctor Valverde, que ya he visto que lo pides por el Ibiza. sí, bueno, yo por pedir pido, ¿no? No, a ver, sí, ¿no? Porque me parece, realmente el caso de Víctor Barbera era un jugador con menos nombre que Iker o que Hugo Alba, por poner dos ejemplos, y creo que ha hecho una temporada increíble y además es que, o sea, no es por los números solamente, sino cómo lo ves moverse en el campo, la confianza que se tiene, los recursos que tiene, porque puede venir a asociarse, porque va al remate, te inicia la jugada en el medio campo, la suelta y llega para rematar. Yo creo que tiene unas condiciones muy, muy buenas y realmente ha dado un golpe de autoridad y yo creo que se está mereciendo como mínimo estar en el Barça B el año que viene, sinceramente lo digo. O sea, Y regresando, sí, no digo, regresando a Iker, al final, hablas de la figura de 9 en el Barça, al final, que hayan salido de la cantera, pocos. Recuerdo el caso de Bojan Krkić, en el que había muchas esperanzas depositadas. No sé si a Iker lo veías el perfil de 9, ese 9 deseado en el Barça que salga de la cantera, que no tengas que pagar una millonada para que llegue del extranjero. No sé si crees que el Barça haya desaprovechado una oportunidad. claro, es muy complicado. O sea, en prisma primer equipo del Barcelona, esto es muy complicado aseverarlo. Claro, nosotros, los que seguimos a las inferiores, sí, nosotros siempre sí que pensamos en este jugador en futurile para el primer equipo. Cuando le empiezas a ver las características y son llamativas, tú ya de alguna manera, y yo creo que todos, ¿no? Tú, Arnau, Rulleo, todos los que seguimos esto, pensamos un poco qué le podría aportar. Parece interesante con las características que tiene, que podría llegar y aportar cosas. Y yo sí, seguro, en el caso de Iker, las condiciones de delantero que tenían él eran ideales para el Barcelona. Claro, hay que ver luego cómo seguiría progresando, ¿no? Pero sí, porque es un jugador que sabe jugar fuera del área, que viene, que le gusta moverse, asociarse, y ya sabemos que en el Barcelona no gustan los puntas estáticos, le gustan puntas móviles y que luego tengan pulmones para llegar también, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la progresión en este sentido de Iker Bravo de cara al futuro, a medio o largo plazo en el fútbol profesional? ¿Qué futuro le ves? Si le ves progresando del mismo modo que ha hecho haciendo en el fútbol base o crees que al ser delantero centro le puede costar más en fútbol profesional? Claro, estamos muy obsesionados con los números, ¿no? Entonces, un delantero tiene que hacer goles, tiene que presentar réditos, ¿no? Y esa es la clave. Y más sobre todo si estás en el máximo escaparate. Si luego tienes que dar un par de pasos para atrás, como muchos jugadores tienen que hacer, como la mayoría de jugadores tienen que hacer, porque seamos serios, no todos son Haalands. Yeah. Hablando ahora, por ejemplo, del contexto alemán, ahora que ha salido de allí, Haaland, al final, tanto en Austria como en Alemania es donde lo hemos llegado a conocer más, ¿no? Claro, van a ser los números. Si él cada vez que tiene una oportunidad saca números, saca un gol, de vez en cuando, cuando vaya teniendo la temporada que viene alguna oportunidad con el primer equipo, pues eso siempre va a ser importante para él. Si no, seguramente si le entra la ansiedad porque no tiene minutos más arriba, seguramente será el mismo, porque es un chico claramente con muchas ganas, que pedirá una salida, ir a jugar a un equipo de inferior categoría, a lo mejor volver a España, ¿no? Para tener oportunidades.
y tal. Va a depender un poco de eso, ¿no? Él es delantero, se le van a exigir números y una evolución en ese sentido y veremos, veremos. Porque otras posiciones a veces pasas más disimulado, ¿no? Ya. Eh, a lo mejor un centrocampista, aunque no haya dado 10 o 12 asistencias de gol, pero como deja una buena estampa, una buena imagen, porque tiene calidad, se le ve en sus movimientos, pues pasa más disimulado. Un delantero, lamentablemente, se le mide por los números y hacer goles es muy complicado. Presentar cifras altas de goles es muy, muy difícil. Está a la mano solo de privilegiados. Y ya decir hoy si Iker Bravo será uno de esos delanteros privilegiados, ojalá que así lo sea, eso sí es difícil aventurarlo. Sabemos que ha tenido mucho gol hasta ahora y sabemos Ujú. que tiene muy buenas condiciones, pero hacerlo en la élite, eso ya sabemos que Complicado. está de la mano de muy, muy pocos. Ya. Para finalizar, por lo tanto, digamos que a lo mejor eres más optimista de cara al futuro en tocando fútbol profesional con Dani Rodríguez que con Iker Bravo. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Tampoco. O sea, yo lo que te puedo decir de los dos, resumiendo un poco, es que Iker es un delantero como pocos se ven, ¿no? Por calidad y por capacidad, por carácter y por movilidad. Y lo ha demostrado hasta ahora siempre. O sea, hasta ahora en su inventario de trabajo ha ido cumpliendo siempre. Y eso hace ser esperanzador con él también. O sea, no tenemos ningún antecedente para decir que no vaya a ser un gran delantero. Lo que pasa es que sabemos lo que he hablado antes, lo que pasa con los delanteros, ¿no? Que se le van a exigir esos números y eso siempre así. Con Dani pasa lo mismo. Dani sabemos que tiene una zurda como pocas hemos visto, al menos en el Privilegiado. contexto de nuestro fútbol, sí, últimamente. Tiene una zurda increíble, ¿no? Impresionante. Tiene un tobillo, parece un pie, ¿no? Pensado más que inventado, ¿no? El, los dos pases, por ejemplo, que ha dado de gol, sobre todo los dos pases por abajo, bueno, uno fue gol y el otro no, porque ya a veces mezclamos, que le dio a Iker Bravo, los dos, uno que Iker no aprovechó al espacio, se lo dio con uno con el perfil interior de la bota y otro con el exterior, que son increíbles. Yo me acuerdo que en Twitter hice un post comentando lo difícil que es meter ese balón, porque es que va teledirigido, va al punto exacto para que frene la pelota justo delante de Iker, para que no se acerque la pelota al portero, y en los dos toques, y uno lo da con el exterior y otro lo da, y otro lo da con el interior. Que la gente que si no lo ha visto que lo vea, es porque es increíble. Y yo esos gestos técnicos los he visto muy pocas veces en mi vida, sinceramente. Entonces, yo creo que sí tiene una zurda privilegiada, pero él tendrá que seguir trabajando porque no todo vale con eso hoy, ya lo hemos dicho. Tendrá que mejorar sus decisiones en el campo, tendrá que seguir trabajando sin balón. Es un jugador de esa carcasa pequeña de los Bernardo Silva, de los David Silva y tal y cual, que son necesarios en el fútbol porque te dan claridad, te aportan profundidad, pero va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir igual. No, no puede parar, no puede darse en los elogios que nosotros le podamos dar, eso no sirve para nada. Ujú. Entran muchos factores de por medio, al final también siempre están las malditas lesiones, pero aún así, Víctor, les ves haciendo carrera en primera división, ¿no? A ambos. Claro, si tuviera que apostar, y no me gusta apostar, Mm. pero siempre apostarías por este tipo de jugadores. Los que tienen algo diferente, sin duda es más fácil apostar por ellos. Yo espero que sí, confío en su mentalidad, espero que no que siempre vayan a más o que por lo menos lo intenten y espero que sí. Y es que aparte los disfrutaremos, porque es que son dos jugadores. El otro día cuando la selección quedó eliminada contra Portugal, a mí al final las dos cosas que más me disgustaron era no haber visto progresar al equipo y no poder volverles a ver a ellos en una semifinal esperando qué nos podían ofrecer, ¿no? Ujú. Al final nosotros los seguimos porque nos hacen felices viéndoles jugar y esas características que tanto nos sorprenden que tienen. Nos hacen felices y al final esperamos seguir viendo y disfrutando y al final es que seguir el fútbol base, especialmente nosotros el Barça, lo que nos permite es esto, ¿no? Disfrutar de la progresión de jugadores como Dani Rodríguez y como Iker Bravo. Víctor Sancho, muchas gracias de nuevo por pasarte por el estadio, Johan. No, un placer y muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.